Primera de Corintios 2:6. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor nos abra el entendimiento para poder entender, para poder comprender lo que el Señor quiere en esta tarde, que aprendamos. Porque aprender de Él nos hemos reunido. Amén. Bien, la palabra nos dice: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de sus gobernantes, los cuales perecen. Para hablar del Espíritu de Dios, tenemos que entender y comprender de qué manera hemos alcanzado esa bendición nosotros. Y para poderla alcanzar, tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en el madero de la cruz, ¿ya? Para poder Él morir por nosotros e volver al Padre, para que Él mandara el Consolador, que es el Espíritu de Dios, ¿ya? Ahí vemos el proceso en el cual, para venir a morir, el primer pacto que había en el Antiguo Testamento era conforme a los hombres, ¿no es cierto? Y conforme a los hombres, todos los años había que hacer un culto, una ceremonia solemne. Y dentro de uno de esos días había que hacer la fiesta para poder santificarse el sacerdote, los sacerdotes y el pueblo de Dios. ¿Ya? Pero en ese primer pacto, Dios no se agradó de que cada día, cada año, tenían que sacrificar animales y rociar con esa sangre para poder redimir de pecado. Pero el pecado era limpiado por un año nomás, porque todos los años debían de hacer lo mismo. Entonces había que hacer un nuevo pacto. Un pacto en el cual fuera solamente por una vez, y eso bastaba. En ese primer pacto, Dios preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Ya? Y el Cordero dijo: mándame a mí. Pero para mandar al Cordero
por Dios para él hacerse carne. Amén. Y fue preparado una mujer para que engendrara lo del Espíritu de Dios. ¿Ya? Y ahí, como Él se hace carne, y ahí como Él tiene que vivir el ministerio que había sido preparado por Dios, porque Él venía a hacer la voluntad de Dios. Y así como hizo la voluntad de Dios, vino a vivir lo que nosotros vivimos, ¿ya? Para Él podernos entender y comprender, y para poder Él redimir nuestro pecado, sin en Él haber pecado. Por eso que Él nos entiende y Él nos comprende y nos ama tal cual somos, porque Él sin pecar tuvo que cargar nuestro pecado, cargar nuestra rebelión, cargar nuestras desobediencias, ¿ya? Pero por medio de aquella bendición ya solamente estaba el nuevo pacto. Ya nuestro pecado era limpiado por la sangre de Cristo. Y al ser limpiado por la sangre de Cristo, quedábamos limpios de cuando nos lava el Señor para siempre. Porque es necesario que una sola vez nos lave y nos limpie con su sangre bendita. De ahí nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque Él quiere revelar lo que es oculto para los hombres naturales, dice. ¿Ya? Entonces nosotros, al estar ya lavados en la sangre de Cristo, de ahí en adelante somos nueva criatura. Amén. Para recibir el Espíritu de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Tiene, como dice la palabra, que morir el hombre y nacer de nuevo. Ir el grano de trigo a la tierra y que de ahí se descomponga y de ahí sale de nuevo un renuevo. Así en nosotros debe ser morir esta carne para que podamos obtener la gracia de Dios, el Espíritu de Dios que viene a morar, que viene a vivir en nuestro corazón, el templo de Dios vivo, porque ya no habitaré en la casa hecha por mano de hombre, sino en el corazón del hombre. Pero para morar el Espíritu de Dios en el hombre, ese corazón tiene que estar limpio. Entre más se cuida el cristiano, más gracia de Dios recibe. El instrumento que es espiritual, entre más se guarda de la contaminación en la carne como en el espíritu, más perfecto trabaja el don de Dios. Porque es el don de Dios, no es el don de nosotros. No debemos adueñarnos de lo que es de Dios. ¿Ya? Entonces, debemos cada día santificarnos, limpiarnos, porque si el corazón se ensucia, si la contaminación nos entra por el oído, si la contaminación nos entra por los ojos, si la contaminación nos entra conforme a los hechos de nuestras vidas, ensuciamos tanto la carne como el espíritu. Somos espirituales, somos instrumentos en las manos del Señor, pero un instrumento que no va a tener la claridad que necesita. ¿Por qué? Porque ese templo está contaminado. ¿Me entienden? Está contaminado. Y si el corazón, el templo de Dios está contaminado, no puede tener la claridad que necesita el instrumento para moverse. ¿Ya? Para moverse. ¿Ya? Dice, más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. ¿Se fijan que es una gloria de Dios el poder ser instrumento en las manos de Dios?
Todos somos instrumentos de Dios. No solo los vasos que el Señor ocupa para profetizar, porque todos los dones son de Dios. ¿Ya? Todos los dones son de Dios. Y todos los dones se trabajan en el amor de Dios. En el amor de Dios. ¿Ya? Para trabajar los dones en el amor de Dios, en cada uno de los instrumentos deben estar los frutos del Espíritu. Amén. ¿Ya? A ver, ayúdenme. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Templanza, benignidad, Eso lo tiene que haber en uno. dominio propio. En todo, en la oración, si uno no tiene amor, no puede orar por su enemigo. Y la palabra nos enseña que el verdadero amor está en el amar al que nos hace daño. ¿Me entiende? Entonces es necesario que los frutos del Espíritu estén en nuestras vidas. ¿Cómo se logran los frutos del Espíritu? ¿Qué son los hijos para nosotros? Los frutos del amor, ¿no es cierto? ¿Y cómo provienen los frutos, los hijos? De una intimidad, ¿ya? De la intimidad entre el hombre y la mujer. De ahí nacen los frutos. Los frutos del Espíritu también nacen de la intimidad entre Dios y uno. ¿Cómo es la intimidad entre uno y Dios? Es mostrarse tal cual es uno, con todas las debilidades, con toda la flaqueza, con todo lo que a Dios no le agrada. Porque al confesarlo, le estamos pidiendo a Él que Él trate con nuestras vidas. Porque nosotros no podemos tener una goma para borrarnos ante la presencia de Dios lo que sabemos que a Él no le agrada. ¿Ya? Pero sí sabemos que si confesamos, si nos desnudamos y nos presentamos tal cual nos somos, de eso Él se agrada. El querer ser mejores cada día, de eso se agrada a Dios. Porque sabemos que si Él no es con nosotros, sin Él nada podemos hacer. ¿Me entienden? Entonces ahí vemos